Entonces, máximos y, y mínimos del día previo, yo trato de no confundirlos. Yo sé que pronto Jorge lo que hace es, él tiene ese indicador que se llama FXN Week and Day Separator, que le sale como la separación de los días, pero hay una forma más sencilla en mi caso de ver esos máximos y mínimos del día previo. Como lo mencionaba en alguna ocasión, los máximos y mínimos del día previo no necesariamente son el máximo o mínimo de ayer, ¿sí? Sino los que más resaltan. Entonces, por ejemplo, si yo me monto en una temporalidad diaria, que es prácticamente para ver este concepto, yo tengo que tratar de ver cuáles son mis más recientes máximos o mínimos. Voy a ponerlo como si no hubiéramos tenido nada de esto ayer, para que estemos como en contexto antes de hablar de los trades. Entonces, básicamente, si yo miro esta temporalidad diaria, yo sé que el mercado, y lo voy a plantear de esta manera sencilla, para que todos ustedes lo puedan comprender, simple como nos gusta acá. Si yo sé que el precio sube o baja, yo no tengo más opciones. Si el precio va a subir, él va a ir por unos objetivos. Si el precio va a bajar, va a ir por otros. Simple. Así rangue el precio, en algún momento dado, él va a subir o a bajar. Por eso es que nuestras plataformas dicen buy o sell. No dicen buy, sell, rango. Simplemente dos opciones. Y eso es muy bueno, porque simplemente podemos saber si el precio va a caer, hacia dónde se puede dirigir, y si el precio va a subir, hacia dónde puede irse el precio. Entonces, si yo me monto acá en temporalidad diaria, yo voy a empezar a enfocarme en esas mechitas o esos máximos que me dejó el precio. Yo por lo menos puedo decir, yéndome en un orden, digamos, con los máximos, y luego vamos a hablar de los mínimos. Si yo empiezo a señalar máximos, yo puedo decir que esto es un máximo, esto es otro máximo, acá hay otro máximo, 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 más máximos, ¿sí? Y puedo señalar todas las velas o todas las mechas que están ahí como máximos, ¿sí? Básico. Pero a mí me interesa resaltar las que todavía no han sido liquidadas. Y lo que no ha sido liquidado es básicamente que el precio no haya sobrepasado esos máximos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo marco este máximo, yo veo que no ha sido sobrepasado por ninguna otra vela después de que se formó. Luego tengo este otro máximo que no ha sido sobrepasado por ningún otro máximo. Tengo este y este que ya fueron barridos. ¿Por cuál vela? Por esta verde. Esta vela verde me dejó este máximo, ¿sí? Pero ya fue barrido por cuál vela, por esta. Entonces, hasta ahí solo tengo este máximo y este máximo, como mis máximos del día previo o más recientes. Si yo estoy, por ejemplo, en este día, donde ya barrimos este máximo y esto, yo podría preguntarles en ese momento cuál es el máximo del día previo. Y muchos me dirían, no, es este porque ese fue el del día de ayer. Pero en mi criterio, o lo que yo les trato de enseñar es que cuando hablamos del máximo del día previo, no necesariamente se refiere a ayer. Se refiere al máximo o mínimo que no ha sido liquidado dentro de la temporalidad diaria, el anterior a este. Entonces, si yo tengo este máximo que ya liquidó, ¿cuál es el que no ha hecho limpieza? Este de acá. Entonces, esos máximos yo los tengo en consideración porque muy posiblemente antes de que el precio haga un movimiento, como lo debe hacer, por ejemplo, ayer, él va a ir a limpiar algo de liquidez en esos máximos, ¿sí? Es como una toma de liquidez que tiene que hacer para poder tener combustible en el siguiente movimiento. Entonces, yo puedo acá seguir señalando máximos. Aquí hay un máximo que resalten, ¿no? Digamos que acá esto es un máximo, sí, pero ya fue liquidado por cuál? Por esta mecha. Esta mecha limpió esto, esto, esto y esto. Entonces, si yo voy marcando máximos, voy teniendo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Hasta ahí van mis máximos del día previo. Luego tengo este máximo, otro máximo acá y hasta acá tengo máximos del día anterior. Entonces, esos son los que más van a resaltar. Entonces, yo anteriormente lo que hacía era, yo marcaba todos esos máximos, yo me ponía a rayar esto así y así, y luego acá como mis objetivos, no, perdón, ahí la última que fue con pulso maraquero, esto acá, ¿sí? Y para mí todo eso yo lo señalaba como objetivos, y está bien, porque el precio va a ir por ello, pero realmente yo no necesito marcar tanta cosa. Yo sé que los va a limpiar,
necesito marcar es como el más reciente. Por ejemplo, si el día terminó acá, mi más reciente máximo es este, ¿sí? Que no ha sido como tal liquidado. Pero si digamos esta es la vela que se está desarrollando, esta todavía está en desarrollo, pues yo ya sé que ya aquí tomó este máximo, pero el más reciente a tomar puede ser este. Entonces, es solamente como un punto de referencia que el precio puede ir a limpiar, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso de los mínimos del día previo. Si yo me pongo a marcar mínimos, yo puedo marcar una infinidad de mínimos, pero yo necesito marcar como los más cercanos, ¿no? Entonces, si esta vela está en formación, yo sé que un mínimo que todavía no ha sido liquidado es este. También este es un mínimo que no ha sido liquidado. Este y este ya no me sirven porque ya fueron limpiados. ¿Por cuáles? Bueno, esta vela limpió esto, esta verde limpió la de acá, esta negra limpió la de este mínimo. Entonces, realmente mínimos del día previo vigentes tengo este y tengo este. Y pues si me voy un poco más atrás, tengo acá y tengo acá. ¿Listo? Entonces, esos son como objetivos o precios específicos donde yo a veces les digo, pónganle cuidado al precio no sé qué, es porque eso es un máximo o un mínimo del día anterior. No es más, esa es la ciencia detrás de, wow, el precio exacto, ¿cómo hace? ¿Qué gurú? ¿Qué bolita de cristal tengo? Y no tengo ninguna, simplemente ahí están los máximos y ahí están los mínimos. Entonces, yo los puedo señalar como más recientes. Me voy, por ejemplo, a Libra Dólar para mostrar de pronto este ejemplo particular que fue el trade de ayer. No voy a hablar del trade todavía, simplemente quiero explicarlo también acá. Entonces, si yo me voy a Libra Dólar y hago el mismo ejercicio que les estaba haciendo en Euro Dólar, puedo señalar los máximos del día anterior que más resalten, que todavía no hayan sido mitigados o limpiados. No puedo marcar estos de acá porque ya sabemos que por toda esta mecha limpio toda esta liquidez. Entonces, ¿para qué voy a marcar este máximo, este máximo? Lo único que voy a hacer es rayas en mi gráfico que no tienen sentido. Entonces, ¿cuáles son los máximos que resaltan en estos momentos? Tengo este máximo, tengo este máximo, o tenía ese máximo, tengo obviamente todos estos de acá, que aún no han sido liquidados, pero digamos que acá puedo abarcar todos ellos porque están muy pegados. Luego tenía este, pero este máximo ya había sido liquidado por este máximo del día previo. Y teníamos hasta ayer, voy a borrar lo que no teníamos ayer para que se entienda, hasta ayer no teníamos esta vela. ¿Sí? Entonces, a ver, déjame borro acá. Listo. Entonces, hasta ahí, mientras iba a formar la nueva vela diaria, teníamos este más reciente máximo del día anterior. En este caso sí fue el día de ayer, el día de antier, así fue muy pegado, pero no siempre es así. Entonces yo tengo el máximo y el mínimo. Entonces yo sé que si el precio va a subir con fuerza, pues va a ir a reventar este máximo. O si va a bajar, va a ir a reventar este. O puede hacer los dos. Puede hacer una captación de liquidez en este para impulsarse y luego caer. Entonces, lo que Jorge les explicaba era que es muy común que si tenemos un máximo muy cercano, diario, o si estamos próximos a esas áreas, el precio va a ir a tomar esa liquidez sutilmente y luego va a caer. ¿Sí? Entonces, se repite mucho ese patrón. Entonces, si yo estoy por lo menos en una temporalidad menor y tengo un rango de H1 de acá a acá, pero justo este rango de H1 es un máximo del día previo, pues es muy probable que antes de que respete eso, el precio tome esa liquidez y caiga. Por eso es que les explicaba eso y por eso fue que Libra Dólar hizo lo que hizo ayer. Entonces, esos son los máximos en cuanto a Libra Dólar del día más previo. Yo tengo que señalar los que aún no han sido mitigados. Si están muy pegados como estos de acá con este, simplemente marco el más alto. Lo mismo con los mínimos. En este caso, tengo este mínimo, que era el más reciente. No voy a señalar todo esto porque todo eso ya fue captado. Esa liquidez ya se la comió el mercado. Entonces, tengo este mínimo, que por cierto, este mínimo generó, creo que equal lows, y aparte de todo tenemos este otro. Entonces era muy probable que una vez captada la liquidez, complementándolo con estructura, complementándolo con volumen, pues si no iba a subir, ¿qué tenía que hacer el precio? Bajar, iba a captar este dinero, este dinero. Ahora, estas zonas, como lo habíamos hablado, son zonas de demanda fuertes que el precio puede respetar y la liquidez es muy subjetiva, porque no necesariamente siempre la va a captar. La puede dejar ahí y luego la toma. Pero en este caso,
es bueno señalar los máximos y mínimos del día previo, que no son más sino liquidez, para que yo tenga eso como referencia antes de pronto considerar un swing o una entrada en temporalidad, por ejemplo, de H1.